En el marco de este recorrido de Cuaresma, llegamos hoy a un tema muy particular y es el del justo que incomoda a los pecadores. Y cuando un justo incomoda al pecador por su estilo de vida santa, la mejor salida es desecharlo y acabar con él. Por eso escuchábamos en la primera lectura en el libro del Génesis la famosa historia de José, el hijo menor de Jacob. Un hombre que desde que nace viene bendecido por Yahvé, por el privilegio que su mismo padre iba a manifestar hacia él, por el don de interpretar sueños en el nombre del Señor para ir aclarando la situación y el momento que estaban viviendo. Y José, por ser el preferido de su padre, despertó la envidia de sus propios hermanos. ¿Por qué era preferido? Porque era hijo, siendo el menor, un hijo predilecto. Más adelante vendrá Benjamín, pero hasta este momento era el hijo predilecto. Y aquí en el texto está muy claro la forma de desvirtuar una mentira que nos hemos creído por muchos años, y es que los hermanos de José lo vendieron. Ellos no lo vendieron, pensaron venderlo. Dice el texto que cuando lo veían acercarse, decidieron meterlo en un pozo para que muriera de hambre. Después dijeron, vamos mejor a venderlo a esa caravana de ismaelitas que vienen de lejos. Esa decisión habían tomado, pero dice el texto que por el otro lado se acercó una caravana de otra tribu llamados los madianitas. Vieron al muchacho allí, lo sacaron y los madianitas se lo vendieron a los ismaelitas. Más adelante el texto dice que van al pozo y se sorprenden porque no encuentran al muchacho. O sea que ellos no lo vendieron, pensaron venderlo. Pero por haber tramado eso se quedaron sin el hermano y sin la plata de la venta. Era la mejor forma de desechar al justo. Esa historia de José es como actualizada en la historia de Jesús de Nazaret. Por eso en la parábola que acabamos de escuchar de aquellos viñadores asesinos, está hablando Jesús con las autoridades religiosas de Israel y les cuenta una historia donde ellos son los protagonistas, pero solamente se dieron cuenta al final de la parábola. Como un hombre prepara una viña, la adecúa, hace la casa para el guarda. Ese hombre que crea la viña es Dios. Se la arrienda al pueblo judío para que produzca los frutos. Y como era en arrendamiento, como era en aquella época y de pronto hoy en algunos lugares, parte de la cosecha es para el dueño del campo y la otra parte para aquel que la ha cultivado. Por eso dice el texto que mandó empleados suyos para que en tiempo de cosecha cobraran lo que le pertenecía al dueño. Es decir, mandó por los frutos que ese pueblo estaba llamado a dar. ¿Qué recibieron los enviados de parte del dueño? ¿Qué recibieron los profetas y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Desprecio. Muchos profetas fueron apedreados, otros fueron apaleados y muchos de ellos fueron asesinados por el mismo pueblo judío. Y dice la historia, la parábola, de último decide enviar a su hijo, pensando que por ser su hijo lo iban a respetar. Está hablando del momento de la encarnación. ¿Qué reflexión hizo los viñadores asesinos que era el pueblo de Israel? Como es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y dice el texto muy sutilmente que lo empujaron fuera de la viña. La viña era Jerusalén y fuera de la viña lo mataron. Así iba a morir Jesús, fuera de Jerusalén. Y luego el Señor le pide a estos hombres que impriman justicia. ¿Qué hará el dueño de esa viña cuando regrese? Y ellos mismos dijeron, sin saber qué se refería a ellos, hará morir de mala muerte a esos viñadores y se la dará a otros. Y viene la sentencia dura del Señor. Pues esos hombres son ustedes, por eso a ustedes se les quitará el reino para dárselo a otro pueblo que produzca frutos. Y de hecho así fue. El reino les fue arrebatado a los judíos para dárselo a un nuevo pueblo que era la iglesia, los seguidores de Jesús de Nazaret. Hasta allí la historia nos beneficia a todos, porque podemos pensar, somos del nuevo pueblo que hemos heredado el reino. Pero es posible que si este nuevo pueblo de Dios no produce los frutos que el Señor espera, también a nosotros se nos sea quitado el reino para dárselo a otros. Y muchos podrán pensar, imposible, Padre. Lo mismo pensaban los judíos y el Señor lo hizo. Por eso la tarea que hay que recuperar en el tiempo de Cuaresma y para siempre es acoger al Señor como al Hijo de Dios y dar fruto en nuestra vida, ayudado por su gracia.
Por eso no es suficiente pasar por este mundo vegetando. Hay que dar frutos que agraden a los demás. En otro evangelio dirá el Señor, porque por los frutos los conocerán. Tristemente muchos pasan por este mundo como aquellas flores o aquellos árboles de decoración que son artificiales. De lejos se ven hermosísimos y parecen de verdad. Y se acerca uno y los toca y son plástico. O sea que nunca dan fruto. Así son muchos de nuestros cristianos. Externamente parecen muy bien, pero cuando se detalla sus frutos son estériles. Nada producen porque son artificiales. Pidámosle al Señor que nos devuelva la vida, que vuelva a inyectar en nosotros abono, que pueda podar aquello que nos sobra para que regenerados por su gracia demos los frutos que Él espera de cada uno.